Gracias por estar allí, por esperarnos. Les comentaba que Alejandro Fargosi es integrante del Consejo para la Magistratura y creo que ya lo vamos a tener en pantalla, allí lo tienen ustedes. Vamos a conversar un rato con él sobre un tema que empieza a perfilarse como importante, seguramente se va a profundizar en la Argentina. Me refiero a la reforma y unificación del Código Civil y Comercial y lo que ocurrió el lunes pasado, antes de ayer, con esta especie de asombro de dos jueces de la Corte que fueron integrantes de la comisión que lo redactó. Me refiero al presidente Lorenzetti y a la doctora Hayton de Nolasco, cuando obviamente se enteraron, supieron de la cláusula que introdujo el Poder Ejecutivo que elimina la responsabilidad civil del Estado. Así que vamos a conversar un rato con el doctor Fargosi respecto de eso. Doctor Fargosi, gracias por esperarnos, lo estamos viendo perfecto en nuestra pantalla aquí en Infobae y gracias por estos minutos con nosotros. Por favor, gracias a usted. Así que, bueno, allí está hecho el planteo. Me gustaría su punto de vista sobre esta idea que ha introducido el Poder Ejecutivo en el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial, que elimina la posibilidad de que los ciudadanos privados, nosotros, en el caso de que seamos perjudicados por una acción del Estado, podamos ir a la justicia a reclamar una indemnización de daños. Sí, quizá sea bueno empezar por un paso anterior, y es que todo este proceso de unificación de códigos y demás es algo que en el mundo se ha abandonado. No es una tendencia del siglo XXI porque el cambio de semejante cantidad de artículos, estamos hablando de un Código Civil que tiene 4.000 y pico de artículos y un Código Comercial un poco más corto, que se fundirían en uno solo. El cambio de semejante cantidad de artículos va a provocar una enorme cantidad de problemas, y le digo solamente el primero. El primero es que en un país donde tenemos un Poder Judicial que está sobresaturado de causas, con demoras de 3, 4, 5, 10 o 15 años, y no exagero, este cambio de legislación lo que va a provocar es una demora todavía mayor, porque todos vamos a tener que empezar a estudiar de nuevo. Es decir, con este código casi quedamos equiparados los abogados de 40 años de profesión como yo con un chico que está entrando a la facultad, lo cual implica tiempo para estudiar. Esto se hacía en el siglo XIX, en la época napoleónica, se hizo durante parte del siglo XX, y los últimos ejemplos que tenemos disponibles, que yo recuerde por lo menos en este momento, en el mundo moderno son la Italia de Mussolini en 1942, Paraguay en la década del 80 y la provincia de Quebec de Canadá hace menos tiempo. Pero la pregunta del millón acá ¿es necesario? En un país donde hay tanto por hacer, donde las fronteras son un colador, donde el sistema penal está colapsado, donde los hospitales no funcionan, donde no funcionan ni siquiera las calles, porque hay un corte cada 3 minutos, ¿es necesaria esta inyección de adrenalina en el sistema político, jurídico y económico? ¿O realmente es implicar una pérdida de tiempo más? Porque, Carlos, acá pasa lo siguiente, en un Estado, en un gobierno, en un poder judicial, no es en el fondo distinto a lo que ocurre en cualquier organización humana. No hay gente infinita ni recursos infinitos. Con lo cual, toda persona que usted aplique a la cuestión del nuevo código, todo fondo, todo peso que usted dedique a reacondicionar el sistema legal, lo está sacando de otro lado. De hecho, las personas que redactaron este código es evidente que lo hicieron en un tiempo que no se dedicaron a otra actividad, por poner un ejemplo. Entonces, antes de analizar cada tema en particular, la pregunta básica es, ¿tiene sentido? ¿Sirve para algo? La segunda pregunta es, un gobierno como este, que está plagado de ideologías, que hace 10 años que nos gobierna y nos está metiendo en una situación cada vez peor, ¿tiene realmente un título, digamos así, moral para ponernos a estudiar un código que por definición nos lleva mucho tiempo entender qué están cambiando? Yo creo que no, creo que la respuesta a ambas preguntas es no. Y cuando después entramos a temas más de detalle, como por ejemplo la responsabilidad del Estado, como por ejemplo la organización familiar, hay un montón de cuestiones que requieren un replanteo tan profundo de todo lo que estamos haciendo, que cambiar esto de la noche a la mañana y con una mayoría ajustada, aprovechando que no cambie hasta el 10 de diciembre la composición de diputados y senadores, es realmente, yo creo que es
voy a ser muy duro, es burlarse de nosotros. Hay problemas infinitamente más urgentes que ese, infinitamente más urgentes. Y le aclaro, Carlos, yo me he dedicado a esto los últimos 37 años. Tengo artículos escritos sobre la unificación de los códigos civil y comercial. No es que estoy hablando de esto por una vocación política. Me dediqué a estudiar esta cuestión desde hace 37 años. Alejandro, le hago una pregunta que a mí, independientemente de compartir, prácticamente podría poner la firma debajo de lo que dijo, pero independientemente de compartir eso, le paso, digamos, a mí me asombró el asombro de Lorenzetti y Hayton de Nolasco cuando, bueno, obviamente se enteraron de esta anulación de la posibilidad de nosotros los particulares reclamarle al Estado una indemnización de daños porque este proyecto elimina esa posibilidad, porque claramente la posibilidad de reclamarle al Estado una indemnización civil forma parte de la garantía de los derechos individuales. Y estos dos jueces, Lorenzetti y Hayton de Nolasco, en el último fallo rutilante de la Ley de Medios, han firmado un fallo que le da una categoría de superioridad a lo que ellos llaman derechos de incidencia colectiva sobre los derechos individuales. Entonces, una medida que está en línea con el desconocimiento de los derechos individuales, cuando ellos afirmaron la misma línea en su sentencia, ¿de qué los asombra? Eso es lo que yo, digamos, no logro explicarme. Sí, usted coincidió antes conmigo y yo ahora coincido con usted, porque realmente es exactamente como lo ha descrito. Es decir, el otro día leía un comentario de un colega suyo con respecto a que este gobierno ha hablado mucho de los derechos humanos y ha olvidado por completo los derechos individuales. El sistema de respeto a los derechos individuales surge de la Constitución. La palabra libertad no solamente está repetida 3 veces en el himno, sino que está absolutamente impresa en un montón de artículos constitucionales de manera directa o indirecta, y eso hace a la esencia de nuestro Código Civil y a la esencia de nuestro Código de Comercio actuales. Yo no quiero que eso cambie, o por lo menos no quiero que eso cambie entrando un proyecto por la ventana. Y la realidad es que como están dadas las cosas hoy, un proyecto que fue elaborado por los doctores Lorenzetti, Hayton y Kevelmacher de Carlucci, que ha sido retocado en un gobierno en el que muchos no confiamos, tantos no confiamos que el 70% le ha votado en contra, no me parece una práctica coherente. Pero además, le repito, hay un problema básico. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué? No hay una infinidad de temas antes que esto. Usted y yo estamos en este momento dedicándole tiempo que no va a volver nunca, porque sabemos que lo único que no se recupera es el tiempo, a discutir de esto en lugar de estar discutiendo, por ejemplo, cómo solucionamos el drama de la seguridad en la Argentina, cómo solucionamos el colador que son las fronteras, conforme lo ha denunciado la misma Corte precisamente ayer. Hay una cantidad enorme de temas que no podemos estar manejando antes que, digamos, que no debemos estar manejando después que este código. No sé, a mí realmente nunca entendí esta urgencia, salvo que uno quiera ser Napoleón. Y Napoleón hubo uno y ya murió. Alejandro, muy claro, como siempre, le agradezco estos minutos que se toma para hablar con nosotros y le mandamos un abrazo.